las costas y llanuras, de pueblo en pueblo la montaña, el cafetal, de pueblo en pueblo danzas tambito y calipso, de pueblo en pueblo nuestra solidaridad. El programa de hoy pretende acercarnos un poco al conocimiento de la casa de adobes, un elemento de nuestra historia patria, que algunos aprecian y que otros han dejado destruir. Por el significado social e histórico que tiene, sería justo que se le reconozca como símbolo nacional y que justifique su defensa, la que, en definitiva, se convierte en una defensa del patrimonio nacional. Ella siempre ha formado parte del paisaje costarricense y sigue siendo una inspiración de nuestros artistas culturales. Las casas de adobes tienen vida propia e historia propia. Fueron construidas por hombres y mujeres comunes, pero forjadores de nuestra idiosincrasia. Es una herencia hispánica que nos remite a nuestro pasado, al nacimiento de nuestra sociedad rural. El adobe lo introdujeron al país los colonizadores españoles. Es una mezcla de tierra con otros elementos naturales. Es fácil de fabricación, pero requiere de otros ingredientes intangibles: amor y paciencia. En el Valle Central es donde la casa de adobes se hace más notoria. Hoy por hoy es una herencia hermosa, un gesto auténtico de nuestra democracia. La de adobe es la casa típica costarricense y desde siempre se la relaciona con tejas, paisaje rural, horno de leña, los colores azul y blanco. Se le asocia con tortillas, agua dulce y café recién chorreado. Se le relaciona con humildad, abrigo y tranquilidad. Hay quienes identifican un proceso evolutivo en la construcción de la casa de adobes que va de 1760 a 1790. Por ejemplo, hay una construcción que responde a la economía basada en el cultivo del tabaco. Luego sobreviene la casa construida con el auge de la producción de café. Un historiador nos ilustra. Bueno, en Costa Rica, como en América Latina, el adobe, la tierra y el bareque, que es lo mismo, pues es como una especie de simbiosis entre una práctica que tenían nuestros indígenas y también una práctica que trae el europeo, principalmente el español, que es el que más se concentra acá. Nosotros sabemos de que en la zona del Perú hay fortalezas todavía construidas por los indígenas, inclusive los incas, en adobe, y el indígena nuestro, acá en nuestro medio, pues también tenía sus ranchitos de paja, algunos tipo forrados, enchapados en palizadas con barro. Entonces una especie de adobe, pero era también una especie de bareque. El español trae eso porque en Europa se utilizaba mucho. Entonces esa práctica fue fácil adoptarla en Costa Rica, además por la pobreza que había de materiales y la dificultad de importarlos, pues se utilizan los materiales existentes y entonces era muy fácil pues seguir una construcción en adobe, ¿verdad? Y se ha traído hasta la fecha. Hoy lo abandonamos principalmente por regulaciones que se dieron por la sismicidad de nuestro territorio, pero no sería difícil. En el año 1910, después del terremoto en Cartago, que fue catastrófico, se inició la época de no estimular más la construcción de casas de adobes y comenzó la época de las construcciones mixtas: madera, ladrillo, bareque y zinc. Una época donde la demanda habitacional y el bienestar de la gente les permitía hacer algo un poco más faustoso, más pomposo. Y esas casas, pues está la casa humilde y la casa del gamonal, como en esta que estamos, que es una casa pues construida por una familia grande que tenía recursos provenientes de la economía del café. Y entonces se establece, o por lo menos yo establezco esa tipología. Después ya le sigue una casa que es la que cambia, una casa que cambia al bareque, ¿verdad? Que aunque es de tierra, ya mezcla otros elementos como es la caña brava, los pedazos de teja, paredes más delgadas, techos más altos, más livianas,
etcétera, etcétera. Entonces sí, hay toda una tipología. Las casas de adobe, por ejemplo, del siglo XVIII, del periodo del tabaco, pues son casas relativamente humildes, como las veríamos hoy. En aquel momento pues eran casas muy buenas para la gente que podía construir en adobe. Habían casas del común de la gente, pues que eran casi como ranchos, eran casas sentadas en horcones, con paredes ahí casi que tipo empalizada, con un poco de paja o cañas para tapar la mayoría de las habitaciones, a excepción, digamos, de la principal. Pero ya estas casas de adobe posteriores, pues son las que han sobrevivido hasta hoy. La casa de adobes, por lo general, cuenta con un corredor, un pequeño jardín al frente, acompañadas de matas y plantas medicinales. Cerca están la carreta de trabajo y la troja. Esas casas normalmente se orientan la fachada del frente al camino más cercano, ¿verdad? Desde ahí se veía pasar la gente. Al interior de la casa, pues habían casi que dos habitaciones importantes. Una que era la cocina, que era enorme, donde se hacía todo ahí, porque las actividades después de ir al pionaje o a las actividades del día, ahí se concentraba la gente, ya fuese a moler maíz, a desgranar maíz, a pelar los granos, etcétera, etcétera, y ya en la tarde, entre 5 y 6, pues con candela ahí se reunían a comer y después a acostarse. Entonces la otra habitación importante era un cuarto muy angosto, muy bajo, que era como de 2 varas por 7 u 8 varas, que durante el día era, como decir, la bodega, la alacena grande, donde se metía todas las cosas que ocupaba la familia, y en la noche se sacaban y se ponían en la cocina, y ahí la gente tiraba sus esteras o sus cosas para acostarse. Dormían todos en un molote, eran 5, 6, 7, 8 personas, no habían divisiones de cuartos que sí las vamos a encontrar ya en la casa propiamente de la época siguiente, la época del café. Cuenta también con un patio interior para soslayarse. Un patio interior precioso, rodeado de jardines, con un corredor alrededor de todos los cuartos, que todos ellos dan a ese patio interior, ¿verdad? Y era una dinámica al interior de la casa, y esas casas todavía las encontramos en Santo Domingo, preciosas, desde el patio interior, perdón, ahí podemos ver las tapias que estaban adornadas con guarias, con todo tipo de matas. Esos jardines también, dentro del jardín, tenían igual las plantas medicinales, muchas flores, muchísimas flores, y por un lado conectaba con la galera, que era una zona donde la gente metía la carreta o la cureña, y también detrás o alrededor de esa galera estaban las esquivas de leña, ¿verdad? Porque se cocinaba con leña. Entonces, un poco la dinámica también era al interior de esas casas. Esas casas se conservan muy bien en Santo Domingo todavía, y esas casas sí corresponden ya a una delimitación del cuadrante, que en el caso de Santo Domingo pues se sigue el famoso plan damero europeo o español, donde se diseñaban los pueblos de 100 cuadras completas, de 100 varas castellanas que llamaban, y a la gente principal de ese pueblo se le daba un cuarto de cuadra, o sea, 25 varas castellanas para cada lado de la esquina, y entonces ahí la gente hacía su casa, y esas son las casas que tenemos hoy. Cual si fueran pequeños museos, algunas casas se mantienen en pie, testimoniando una época de nuestra historia. En Escazú todavía algunas familias viven en ellas y las cuidan. Otras fueron desapareciendo conforme les cayó encima una montaña de cemento, asfalto y zinc propio de la modernidad. Verlas cómo se mantienen en uso es recordar el pasado de una Costa Rica sencilla, sin los problemas que le acontecen con la modernidad. Hoy, la casa de adobes y de Bareque forma parte del folclore de este cantón josefino y se detiene como un estandarte que contrasta con las nuevas construcciones. En Santo Domingo, su gente se vanagloria por sus casas de adobes.
Existe un marcado interés por conservarlas, pese a las presiones de algunos que las consideran fuera de época y que atrasa la tendencia de construcciones más modernas. La cultura por preservarlas llevó a una arquitecta domingueña a implementar una técnica para enseñar a las nuevas generaciones cómo fabricaban los abuelos los adobes. Sí, bueno, Santo Domingo ha sido uno de los cantones que se benefició con la bonanza cafetalera. En la época de finales del siglo XIX, toda esta zona de Heredia, por los cultivos, las tierras tan fértiles, fue escenario, digamos, del crecimiento y la instalación de estas casas. Y en el día de hoy realmente todavía se conservan porque además de las edificaciones existe el ciudadano domingueño que es el que las cuida, el que las quiere y el que las ha protegido por tantos años. Por otro lado, pues tampoco son tan débiles como a veces se ha querido informar, y además de eso, pues se ha trabajado un poco en el tema, aunque todavía queda muchísimo por hacer. Existe el temor de que ese sentimiento de pertenencia desaparezca en las nuevas generaciones. Mientras tanto, esta arquitecta fortalece la iniciativa de mantener su taller de capacitación para que los niños y jóvenes conozcan en qué consiste la técnica del adobe. En el proceso de querer que la gente valorizara sus casas y que también pudiera conservarlas, pues caí en cuenta que el oficio tradicional del adobe para poder restaurarlas pues se ha ido perdiendo. Ya no queda gente que haya trabajado el adobe tradicional en su momento. Hay algunas personas mayores que han escuchado cuando niños que se trabajaba, que han batido barro un poco con su familia, pero ahorita una reparación pues nadie la sabe trabajar, muy poca gente. Entonces de ahí pues empecé a investigar y quise montar pues este tallercito en donde con la tierra adecuada para poder hacer los adobes, investigando también el tipo de pasto que se utilizaba, que es la pitilla, que bueno, aquí tengo recolectado una cantidad para ponerla a secar y para poder trabajar y hacer pruebas también. Entonces he hecho talleres, inicié con la comunidad de Santo Domingo, vino gente de la comunidad a trabajar con los adobes y también con los niños de escuelas, con los que pues aprendieron a moldear los adobes, a batir el barro primero, luego a moldearlo. Este es un molde de un tamaño adecuado y estos son algunos de los adobes que han hecho los niños en las experiencias, en los talleres en los que han venido. En realidad el resultado ha sido muy bueno porque, bueno, aparte que se divierten, ¿verdad? Realmente se han sensibilizado, y no solamente los niños, sino también los padres, la comunidad, las mismas autoridades municipales y otras, pues han visto que el adobe no estaba muerto, sino que todavía puede resurgir, ¿verdad? Tal vez no construir casas, pero sí conservar las que tenemos, que es importante. Barro, caña, zacate y pinturas son algunos de los elementos que esta profesional utiliza. El taller lo iniciamos conociendo los materiales que se utilizan en la restauración de casas o en la construcción de los adobes. Trabajamos con tierra negra y con tierra que tiene cierta cantidad de arcilla. Se hacen unas pruebas en donde se ve la elasticidad, que los niños sientan, porque esto de la tierra pues hay que sentirlo, ¿verdad? Hasta que tenga una elasticidad adecuada, sabemos entonces que esa es la tierra, que sea un poco pegajosa. Antes utilizaban mucho pues también la boñiga,
ahora yo no la utilizo porque trato de conseguir una tierra que me dé esa elasticidad. Utilizamos entonces, sabiendo cuál es la tierra, esta es la pitilla, es este pasto que crece en los potreros. Es un pasto muy resistente, tiene esta flor que no se abre y es el pasto tradicional, es lo que nos han podido decir. Entonces, con esta mezcla, nosotros llegamos a tener una mezcla de tierra con pasto con una elasticidad suficiente para hacer los adobes. Los adobes, bueno, este es un adobe un poco más pequeño también para poderlo manipular. Y el adobe normalmente tiene unas dimensiones de unos 30 centímetros por 60 por 55, depende, pues era algo artesanal y no es exacto. El pasto en cualquier adobe, en cualquier casa, pues se puede ver. La caña de Castilla es otro de los materiales pues que tal vez no se utilizaban tanto en el adobe, aunque sí hemos encontrado que a veces lo utilizaban para estructurar un poco. Y ahora hay técnicas modernas que utilizan la caña o bambú o otro tipo que es el bambú para estructurarle también la parte vertical. Pero bueno, esas son técnicas modernas. Tenemos la cal, que es un elemento muy importante en la construcción en tierra. La cal es la que le va a dar la estabilidad y la va a impermeabilizar y es la capa final del repello para que el agua de lluvia no maltrate las paredes. Con la cal también se utilizan pigmentos naturales y era como las pintaban. Las casas primeramente se encalaban y muchas eran blancas, por eso pues la tradición del blanco y el azul. El azul se sacaba aquí en Costa Rica, esta planta es azul de mata, que es esta que tenemos acá. Y el azul suelta este tinte natural, digamos, con el que se teñía la cal y de esa manera pues teníamos, se blanqueaba en cierta manera y en cierta manera se le daba un azulado. Ahora, hay otros pigmentos naturales que se consiguen todavía ahora, ¿verdad? En día, que se mezclan con sal, con azúcar. Hay recetas tradicionales que se hacen para lograr las pinturas. Por ejemplo, es una pared con unos pigmentos naturales. Esta es una casa en San Miguel de Santo Domingo. María Bernadette, ¿qué va a pasar con las casas de adobes en el futuro en este país? Sí, bueno, al menos en Santo Domingo hemos avanzado en los últimos años. Se ha logrado introducir el tema de patrimonio en el plan de desarrollo, en el plan regulador, y se ha creado una comisión de patrimonio histórico que tiene pues la tarea de velar por todas las casas y todo el patrimonio cultural de Santo Domingo. Hemos estado trabajando en este último año procurando hacer más, que la gente conozca Santo Domingo, que conozca el valor, los mismos habitantes, que sepan lo que tienen, el tesoro que realmente tenemos. Y bueno, seguir trabajando con lo que es la capacitación, no solo la sensibilización de niños, también de adultos, de técnicos. La idea es que la gente, pues los albañiles también aprendan a restaurar. Y bueno, yo tengo mucha esperanza que vamos a lograrlo. Creo que este aporte también de Santo Domingo se va a reflejar en Costa Rica. Hay otras municipalidades que también están trabajando fuerte y bueno, lo único que queda es eso, ¿verdad? Trabajar y cada vez más para lograr conservar. Sí, yo quiero reiterar precisamente este pensamiento de que las municipalidades del país podrían tener como punto de referencia lo que están haciendo aquí en Santo Domingo. En Santa Lucía de Barba de Heredia, una vieja casa de adobes fue convertida en el Museo de la Cultura Popular.
Las habitaciones se conservan tal y como las aprovechó la familia propietaria. Fue construida dentro de una finca de café entre 1885 y 1887. Perteneció al presidente de la República, Alfredo González Flores. La tapia, los caminos, las plantas que la rodean y los árboles frutales recuerdan la estrecha relación con la vida cotidiana de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Se mantiene el dormitorio con los muebles de la época e incluye algunas imágenes que recuerdan el fervor religioso. En el comedor, las familias compartían las horas de café, del almuerzo y la cena. Exhibe algunos utensilios que se empleaban en las comidas. La cocina mantiene sus características. Se logran ver los utensilios y los muebles de entonces. Un grueso tablón se constituye en un moledero. En él vemos la piedra de moler, una herencia indígena. También hay una máquina de moler, herencia de la época boyante del café. Esta vieja casona, ubicada en el distrito de Barrantes de San Joaquín de Flores, fue testimonio de una época llena de esplendor. Se le calculaban unos 175 años. Su estructura estaba marcada por la época de la actividad cafetalera. En ella vivió una familia dueña de fincas de café. Fue un verdadero orgullo de la población herediana porque evocaba tiempos mozos de los tatarabuelos, cuando el cultivo del grano de oro era fundamental en la economía del país. En algunas ocasiones se le utilizó como escenario para cortos publicitarios y especiales de televisión. Pese al llamado de los pobladores, esta joya de la historia herediana y del país fue destruida para darle espacio a un complejo urbanístico. Había una propuesta para restaurarla y convertirla en un museo, pero imperó más el interés lucrativo. Imagínese la cantidad de testimonios que se perdieron con su demolición. Como siento pena de ver que se mueren las casonas viejas, aquellas casonas de azul y de blanco, tuiticas pintadas, con fogón de leña, grandes molenderos son de abuela Moncha. Palmeaba tortillas hacia el picadillo y el bizcocho asaba. Como siento pena de ver que se mueren nuestras tradiciones. Hoy en nuestros campos en vez de carretas solo veo camiones. Y mi campesina ya no es tan labriega, ya no es tan sencilla. Usa pantalones, es de pelo corto, ya no usa trencilla. Como me gustaba cuando era chiquillo ver las casas viejas, con su piso de tierra, paredes de adobes y sus fuertes rejas, donde Rafaelillo en noches de luna llegaba a cantarle, a veces jumao lindas cancioncillas a mi hermana Mencha. Como siento pena de ver que se mueren nuestras tradiciones. Hoy en nuestros campos en vez de carretas solo veo camiones. Y mi campesina ya no es tan labriega, ya no es tan sencilla. Usa pantalones, es de pelo corto, ya no usa trencillas. Cuando regresemos, verán cómo la casa de adobe es parte fundamental del paisaje costarricense. Además, artesanos y pintores se inspiran en la casita típica costarricense para sus propuestas artísticas. Esto y más, véalo aquí, de pueblo en pueblo, cuando volvamos. La casa de adobes costarricense se convierte en verdadera inspiración de nuestros artistas plásticos. Ejemplo muy destacado es Teodorico Kiko Quirós, a quien se le tiene como el artista que sentó las bases del paisajismo costumbrista costarricense. Por su parte, Fausto Pacheco es otro referente a quien se le tiene como el pintor del tema nacional. Fue un paisajista nato,
impactó con sus acuarelas y óleos radiantes de vitalidad. El paisaje costarricense es uno de los temas en el que más inspiración encuentran algunos artesanos. Existe una predilección para mostrar aquellas casitas de nuestro terruño. Los artesanos buscan la mejor manera de presentarlas, como un homenaje a esas paredes de adobes y a esos techos de teja y zinc que también quedaron plasmados en las pinturas de artistas como Fausto Pacheco y Kiko Quirós. La familia de Edgar Moreno se ha integrado a la actividad artesanal y sus miembros son dueños de una empresa en la que les une la solidaridad, la creatividad y la meta común de recrear el paisaje costarricense, el de nuestros abuelos. En sus cuadros utiliza una matriz de barro que trae desde Santa Ana. Lo talla y lo plasma en un material perenne como es la escayola, una especie de yeso artístico. Las casas de adobes y el paisaje que tiene en su entorno sirven de inspiración a los artistas plásticos y aquí tenemos un buen ejemplo, a Javier Mena en Escazú. Kiko Quirós y Fausto Pacheco son sus inspiradores. Bueno, yo siento que para mí, por ejemplo, lo que diferencia mi forma de sentir, digamos, es que cada paso, digamos, del trabajo es lo que me interesa. Digamos, no me interesa tanto acumular obras terminadas o tener trabajos terminados como trofeos o como hijos, dicen los diferentes artistas, sino que para mí el sabor de estar pintando constantemente, algo que para mí se percibe, digamos, a cada momento, a cada instante. Como les decía ahora fuera de cámara, digamos, el hecho de ir a algún lugar aquí cercano, a algún vecino, a algún familiar, tomarse un café adentro de una casa de adobe, tomar un agua dulce, comerse unos frijoles con arroz con ellos. O sea, para mí eso es bien distinto que simplemente pintar como desde lejos como artista, ¿verdad? El paisaje costarricense. Y lo que hace es trascender la actividad no solamente de pintar, sino convivir con los dueños de esas casas. Sí, definitivamente esa acción de pintar, digamos, los lleva a ellos a una cercanía, digamos, a una valoración diferente de su propio entorno, de su propia casa. Porque a veces mucha gente, muchas personas se avergüenzan de sus propias casas por el hecho de que son de adobes, porque son gente muy sencilla que tal vez no ve de la misma manera el hecho de tener un piso de suelo, de tener jarros de lata. Por ejemplo, aquí en Escazú existe toda esa contraposición de gente muy sencilla, campesina, con sus cosas muy simples de adobe y su tradición de sembrar, de convivir, de cortar la caña, de moler el maíz, etcétera, con todo lo sofisticado, digamos, como del Hotel Real Intercontinental, digamos, ¿verdad? Que es un tipo de edificación pues totalmente foránea, ¿verdad? Además del colorido y belleza, sus cuadros llevan implícito el rescate de lo nuestro. Sí, por supuesto. Para mí es importante conservar las casas de adobe porque son nuestras raíces. O sea, son parte de nuestro pueblo, parte de nuestras raíces. Yo creo que una persona que conoce sus raíces pues va a tener un mejor cimiento, digamos, para el futuro. Yo insto, digamos, a todas las personas que todavía posean alguna casa de adobe, que la restauren en las condiciones en que están, o sea, que no le pongan cosas nuevas, sino que traten de conseguir materiales de ese mismo tipo y que las restauren de acuerdo a cómo estaban realizadas, para que las futuras generaciones tengan la oportunidad de conocer cómo fueron nuestros antepasados, cómo fue que se gestó nuestro país y cómo se desarrolló, porque nuestros antepasados fueron los que hicieron que este país pues, sea lo que soy, ¿verdad? Ese placer por pintar lo combina con el interés de llamar la atención a las nuevas generaciones sobre la importancia de conservar las casas de adobes. A mí me duele un poco porque por lo menos la mitad de las casas ya han sido botadas, ya han sido deterioradas, entonces yo creo que hay algunas personas, gracias al Señor, digamos, como la familia Quirós aquí, los Chávez, Montoyas, hay gente que han conservado sus casas y les ha costado muchísimo económicamente hablando, porque es más caro reparar una casa de adobe que botarla y hacer una construcción de cemento o de gypsum o de cualquier otro material.
pero yo pienso que vale la pena porque Escazú sigue siendo un lugar tradicional. Las casas de adobes y de bajareque son motivo de inspiración para la gente que tiene ese espíritu del arte. Es el caso de don Jorge Mena. Don Jorge, ¿por qué a usted le motiva las casas de adobes? Me motiva porque es algo típico de Costa Rica y el color y el trabajo que llevan esas casas en realidad es algo de admirar. Cuéntenos, cuando usted coge la pelota de barro y empieza a moldearla, ¿hay una sensación, una emoción en usted? Sí, es una gana de proyectar o transformar el barro en una especie de arte, en una casita. Y las casas me han inspirado por la forma que tienen y la textura y toda esa cuestión que tienen el barro en sí. Entonces eso es lo que me ha motivado más en utilizar la arcilla para hacer eso. Comparta su experiencia cuando ya usted ve la obra terminada, pintada, tan parecida a la original pero en miniatura. ¿Qué se siente? Sí, una satisfacción en el sentido de que las manos pueden construir cosas similares a la realidad. La casa de la familia Chávez resulta para este artesano toda una inspiración y con ello la oportunidad de dirigir un mensaje. Que mantengan siempre la cultura costarricense más que todo y las artes manuales que son muy importantes para la cultura de Costa Rica. Luis Chacón Ruiz es otro pintor que sabe aprovechar artísticamente el hecho de vivir en la campiña escazuceña. Reconoce que es un pueblo lleno de tradiciones y donde sobresalen las casitas de adobes. A la gente le gusta mucho encargarme cuadros de casas de adobe, aunque ya a mí me gusta pintar de todo, pero la gente siempre busca que le hagan un paisaje con una casita de adobe, ¿verdad? Se le hace fácil pintar la vida cotidiana de Escazú. Aquí en cualquier lugar que uno se pare, ahí hay un tema para pintar, ¿verdad? Todo por tener de fondo los cerros de Escazú, ¿verdad? Este pintor escazuceño tiene un mensaje que ofrecer. Y que las conserven, ¿verdad? Y que las tengan bien bonitas, bien pintadas, ¿verdad? Y ojalá que le siembren bastantes flores al frente, ¿verdad? Para que sean más atractivas, ¿verdad? Y en el plano artístico, ¿usted cree que se podría crear escuela escazuceña en torno al tema de los adobes? Sí, claro. Sí. Sí, bueno, yo he tratado de hacer un grupo aquí en Escazú. Me ha costado mucho, pero sí aparecen gente que está interesada en pintar, ¿verdad? Su mundo es el hogar y lo complementa con la facilidad que tiene de exteriorizarse artísticamente por medio de la plástica. Carmen Lidia Jiménez logró superar un problema de salud y hoy es una excelente artista que rescata el paisaje escazuceño. Lo hace por medio de una técnica en la que intercambia diferentes texturas hasta lograr verdaderas y originales obras de arte. Ella es una enamorada del paisaje y de las casas de adobes. Tan enamorada estoy de sus paisajes como de su gente, de sus campesinos, de sus cerros, de sus tradiciones. Y trato de que en cada uno de mis cuadros lleve el sello personal de la ciudad de Escazú.
Es un lugar hermosísimo, una ciudad hermosísima, pero sobre todo el paisaje, sus tradiciones, lo enamoran. Uno llega aquí a Escazú y lo enamora. Y ya que tengo la posibilidad de hacer mis pinturas, mis paisajes, también quiero de que la gente que nos visite se enamoren de nuestra ciudad. Usa una técnica con la que logra un efecto tridimensional en sus cuadros. Sabe que no puede competir con los grandes pintores escazuseños, razón por la cual incursiona en estas originales texturas. El suyo es un trabajo muy minucioso que exige mucha paciencia. Son texturas que asemejan adobes, piedras, caminos y vegetación para conceptualizar el paisaje costarricense. Entonces el adobe que ellos utilizaban con la arcilla, la arena, los entretejidos de las diferentes cañas, yo lo hago con algodones, arenas, cartones, goma, y así voy moldeando el adobe de mis casas. Pero siempre habiendo investigado, porque no puedo trabajar sobre algo que no haya investigado. Las casas, los cerros, la gente de Escazú son los elementos que esta artista integra a su exquisito arte. No hace ningún cuadro, en tanto no investigue primero y en tanto no esté enamorada de lo que va a hacer. En su taller dedica horas de trabajo, segura de que sus cuadros han de gustar mucho y que se prestan para ofrecer un mensaje. Hago casas de adobe pero muy lindas, coloridas, acabaditas de pintar. A veces hago casas de adobe viejas de nuestros antepasados. Es como cuando pinto la yunta bueyes, a veces las pinto cansadas, que vienen de trabajar, a veces las pinto con garbo cuando están en un desfile. Con sus cuadros, esta artista contribuye al rescate de nuestros valores. Yo no estoy pensando en si esa persona me va a comprar un cuadro, estoy pensando en el trabajo y me siento orgullosa de las horas que he pasado haciendo un cuadro, que esa persona lo valore. Estamos aquí en el corredor de la casa de don Daniel Arias, quien amablemente nos ha permitido visitarlo. Y pues don Daniel, tiene una casa muy bonita usted. ¿Le parece bonita? Para ustedes, pero para mí no. ¿Por qué no? Porque tiene muchos años de hecha y ya está un poquillo fresilla. ¿Cuántos años de vivir aquí? Desde que la hice, yo la hice hace como 66, 7 años que la hice yo. ¿Usted recuerda más o menos cuánto le puede haber costado hacerla? Bueno, más o menos. No, realmente como yo la hice, no le metía pluma a mi trabajo. Sí, pero tiene su valor económico, ¿en cuánto lo calcula? Por lo menos unos 50,000 pesos en ese tiempo. Bueno, y era mucha plata, ¿verdad? En ese tiempo, claramente que sí, porque ya hay mucho tiempo que gasté y todo ese material y todas esas cosas. Muy sabroso vivir en una casa de adobes. Sí, muy fresquitas, sí. Por eso no la cambio por nadie. ¿Nunca ha tenido tentación de irse a vivir a otro lado? Dios guarde, ni lo he pensado, menos hacerlo. ¿Y qué piensa usted de esa gente que tumba las botas, las casitas? Bueno, será porque no les gusta ya tener casas así, viejas, antiguas. No antiguas, esta casa no es antigua. Antigua ya hay yo 100 o más años de hecha. ¿Está más o menos? Está más o menos unos 66 años. Pero tiene las características de una casa de adobes. Sí, claramente que sí, es de bareque, el adobe es distinto, sí. Es bareque. Pero tiene más o menos una idea que es parecida en todo, de teja y la madera y todo eso. ¿Y quién le ha enseñado a usted la técnica, el bajareque? No, yo mismo, yo comencé a hacerla. ¿Cuánto demoró, más o menos? Pues, casi un año haciéndola, solitico, sí. Sí. Lo intenté hacerle bareque en chile barro, ya está, hacerla y prepararla así. Y así como está ahora, que yo no la descuido. Sí, usted dice que de vez en cuando le da mantenimiento. Mantenimiento, porque si la dejo se me cae. Porque es muy delicado, eso es muy delicado. Entonces hay casa para rato.
Ah, sí, no duda, cuidándolas. Si no las cuida uno, al suelo, hacer la nueva. Muchas gracias. La familia de este campesino vive con sencillez, tal y como lo hicieron sus padres y quizás sus abuelos. En efecto, la casita típica costarricense nos recuerda extraordinarios rincones como el fogón con su ardiente leña, una acogedora sala y comedor, gruesas paredes que guardan calor o frío según la época. En San Francisco de Dos Ríos, una familia nos dejó ingresar a su casa para ilustrar un poco más ese mundo de las casas de adobes con sus características. Es una casa un tanto modificada con el tiempo, pero aún deja escapar algunos aspectos tradicionales. Puertas y ventanas, paredes y pisos son testigos de una forma de vida. Son testigos de una época de nuestro terruño. Y en esta casa en Escazú se nota el buen gusto y el buen mantenimiento de las paredes. Es una casa muy bien cuidada que, aunque también tiene sus modificaciones, no ha perdido totalmente lo tradicional. Una pareja de esposos, amante de la casa de adobes, contabiliza la restauración de 3 casitas en honor a la historia costarricense. La Municipalidad de Escazú realiza acciones que salvan su patrimonio en materia de las casas de adobes que distinguen a este cantón. Esto y más, véalo a continuación aquí en De Pueblo en Pueblo, en Canal 13. Dos esposos, enamorados de las casas de adobes, cuentan ya con 3 de ellas debidamente restauradas. Es un proceso lento que requiere paciencia y mucha inversión. Ambos le han dedicado tiempo porque están convencidos de que las nuevas generaciones lo agradecerán. Este matrimonio vive en una casa de adobes a la que encuentran mucha ventaja. Una de las ventajas de vivir en una casa de adobes, yo creo, es porque se siente muy protegida. Yo me siento muy protegida en la casa, como están hechos de tierra. Estamos entonces ligados con el entorno, ¿verdad? Y la casa provee frescura cuando hace calor afuera, caliente cuando hace frío afuera. Y es un sentido de bienestar, de estar en una casa de adobe. Mucho más, uno se siente más cerca a nuestro mundo, a la tierra, que digamos, es más natural y se siente muy bien en una casa de adobe. Es un sentido cálido, uno se siente bien, muy bien en una casa, no sé. Y evoca en los tiempos de unos abuelos. Bueno, también, hasta eso también, aunque yo por lo menos nunca había vivido antes en una casa de adobe, pero las personas que nos vienen a visitar sienten como una nostalgia, porque dicen, ay, esta es como la casa de mis abuelos, lástima que ya la botaron, porque se siente tan bien en una casa como es, no sé, un sentido que casi no se puede explicar, ¿verdad? ¿Cuándo deciden ustedes y por qué restaurar esta casa? Bueno, decidimos restaurar esta casa porque hemos esperado mucho tiempo para hacerlo. Hemos estado restaurando 3 casas ya de adobe y esta es la última, porque sentimos una gran necesidad de dejar unas casas de adobe en buen estado para el país. Ella misma supervisa los trabajos y es muy celosa en los detalles del repello para que se utilicen maderas adecuadas y se cumplan las normas reglamentarias de la construcción. Doña Marlene reafirma las características de una casa de adobes. Las características de una casa de adobe principalmente son sus paredes gruesas de 60 centímetros. En muchas casas muy antiguas las paredes tienen 1 metro de grosor, pero esta casa tiene en las paredes más grandes 60 centímetros, otros de
30 centímetros, porque hemos usado los otros adobes, pero principalmente esa es la característica, cómo está hecho de tierra, ¿verdad? ¿Y los repellos? Y los repellos los hemos hecho primeramente con tierra negra mezclado con pitilla. Pitilla es ese zacate seco que se pica y se mezcla eso para reforzar la tierra. Y también antes usaban bejucos para las esquinas, nosotros no hemos usado bejucos, pero la pitilla sí, con la tierra negra. Luego, el segundo repello, que es el final, lo hemos usado tierra amarilla, que ya es muy difícil de encontrar, y boñiga, que también ahora resulta difícil, y cal. Y se hace esa mezcla para el repello final. Su experiencia en la restauración de casas la califican para llamar la atención a otros propietarios. Lo que yo diría, que no cobrarles impuestos territoriales, porque muchas de estas casas han sido herencia, ¿verdad? Y mucha de la gente que tiene casas de adobe no tienen dineros para estos impuestos y necesitan ayuda para poder restaurar sus casas. Su esposo, Francisco Montoya, siente un enorme amor por las casas. ¿De dónde proviene ese sentimiento? A mí siempre me encantaron las casas de adobe porque yo nací en una casa de adobe. Entonces, mi señora cuando vino a Costa Rica también le encantaron las casas de adobe. Y fue una buena suerte porque nos enyugamos para tratar de reconstruir las pocas casas que había aquí alrededor. Aquí es así que se empezó en San Rafael, una casa muy linda que ahí está, al frente de Pops, ¿verdad? Y después continuamos con esta casa y la casa de mi hija en San Antonio y la otra casa que es de la otra hija que está mucho más arriba. La meta de ambos es crear una fundación cuyo objetivo principal es la restauración de más casas. Es una iniciativa, sin duda, que se proyecta en beneficio de nuestro patrimonio cultural e histórico. Don Amado, usted está realizando un trabajo muy calladito, pero muy delicado también. Sí, está limpiando teja. Exactamente, teja original de la vieja, porque ya teja de esta casa no se consigue, ¿verdad? Porque hay mucha, pero ya moderna. Hay, inclusive hay de esa imperial, ¿te la conocen? Bueno, eso es todo. La imperial salió, la teja imperial salió después de este tipo de teja. No, esa es vieja, pero no tan vieja como esta, porque esta es de las tejas de adobe de aquellos tiempos. ¿Usted nos podría contar más o menos cómo era que hacían la teja? Ya por medio de moldes como hacen ladrillos. Sí, ladrillos ustedes lo hacen como hicieron un queso. Y ahí usted lo pone al sol a secar y si que está seco, lo echan al horno. Se hornea. Se hornea, exactamente. También dice que la gente antes lo que hacía era que sacaba el molde de la pierna, lo ponía sobre el muslo y entonces por eso quedaba así, para que no tengan molde. Si yo me pongo esta teja aquí, aquí se va el molde también. Ajá. Exactamente. Esa teja es hecha, aquí hay una fábrica, ¿verdad, don Amado? Aquí en San José, por la Sabana. Por la Sabana allá pongamos una fábrica, pongamos de teja y ladrillo, de los capras. ¿Cómo limpia usted esta teja? De manera que no se le vaya a quebrar. Sí, con un cepillo, ahí está el cepillo. ¿Qué le parece a usted, don Amado, la idea de los esposos Montoya de tratar de trabajar para conservar las casas viejas de adobes? Es una bonita idea, porque ya esas casas, usted sabe muy bien que ya no, es una que hasta la que se ven. Pero es por eso, porque lo hice sinceramente, esas casas muchas personas les tiene miedo porque esas casas no están amarradas. Don Amado dedica el tiempo en la tarea de cepillar las tejas y seleccionar las que se encuentran en buen estado. Las quebradas las separa para utilizarlas en la técnica del bareque, que van incrustadas en armazones de caña. Otras 2 casas más fueron restauradas por los esposos Montoya con el mismo interés: salvarlas para la posteridad.
Esta es otra casa que hemos restaurado de doña Marlene Montoya, que la compraron, estaba en muy malas condiciones. Le hemos reparado todo, le hemos tratado de mantener todo lo original de la casa. Nada más nos falta ponerle un poco de tejas y arreglar un poco el corredor. Y lo que pedimos es que, para que ustedes vean la demostración, que se pueden cuidar las casas de adobe, nada más no destruirlas, mantenerlas un poco arregladas y no dejar que se deterioren un poco. La batalla que se lucha por salvar este patrimonio no es fácil de ganar. Están de por medio las inclemencias del tiempo, la apatía y conformismo de algunos y también un aspecto muy importante, lo económico. Los abuelos cada vez se sorprenden cuando ven el deterioro y se preguntan si está haciendo algo por salvarlas. Al menos la Municipalidad de Escazú está promoviendo acciones concretas que procuran salvar el patrimonio. Las acciones concretas que podemos comunicarles son, bueno, en primer lugar, esta investigación que tenemos, que reúne como el hacer de las diferentes familias del cantón, con las casas por dentro, cómo las han conservado. Después un inventario sobre el patrimonio que reúne los tres distritos, San Rafael, Escazú, San Antonio, y que actualmente se está actualizando. En este momento, ese es uno de los análisis que tiene el comité, ¿verdad? Es importante lograr concertar con la administración y también con el Consejo Municipal para que haya un plan de incentivos de todas aquellas personas que desean mantener su casa de adobe. Las nuevas técnicas de la informática están al servicio del rescate de las casas que califican como de interés cultural e histórico. En la municipalidad existe un departamento dedicado a ello. Específicamente lo que se ve en pantalla es un mapa. Dentro de ese mapa se ve una serie de líneas que conforman las parcelas que hay en un determinado espacio, es decir, los lotes. Si nosotros pudiéramos elevarnos un poquito sobre la superficie de un determinado espacio y pudiésemos ver los diferentes lotes que tenemos en ese espacio, las diferentes propiedades, eso es lo que nosotros vemos en pantalla, con la indicación de si en esas propiedades tenemos un inmueble, una casa, una determinada construcción con valor de patrimonio histórico. Y consultar, haciéndole clic sobre ese icono que nos aparece en pantalla, consultar diferente información. La información registrada arroja datos de un aproximado a las 300 casas de adobe que se encuentran de pie. Registran el estado material y si el uso de ellas es para comercio, talleres, habitación o servicios. Registramos el uso que tiene actualmente, ¿verdad? Registramos la fotografía del inmueble, registramos el plano catastrado, todo esto de manera digital. Registramos el estado de conservación mediante un formulario rápido que se aplica para ver el estado de conservación del inmueble, y registramos información importante que es nombres de propietarios, números de finca, que nos permita localizarlos, que nos permita acercarnos a ellos, con el fin, como les decía anteriormente, de desarrollar estrategias de conservación de esos inmuebles. Mientras tanto, en Santo Domingo de Heredia, un profesional en audiovisuales y comprometido con el patrimonio de su cantón, trabaja documentales cuyo mensaje es hacer conciencia sobre el rescate de las casitas de adobes. Como miembro de la Comisión de Cultura y miembro de la Comisión de Patrimonio de Santo Domingo, un equipo de compañeros y compañeras estamos tratando de darle la importancia que tiene el rescate de la cultura y de la parte patrimonial, y en este caso las casonas viejas. ¿Qué tiene importancia para la juventud de ahora? ¿Qué tiene importancia para la gente actual? El rescatar, como diríamos, una casa vieja. Tiene mucho. Primero, que una persona que no tenga arraigo, sencillamente no tiene la conciencia, no es aquel ciudadano importante, no es aquel ciudadano que se va a preocupar por su cantón o por su lugar de donde vive. Al conocer quiénes fueron sus ancestros, al conocer por qué hemos llegado a donde estamos, vamos a respetar lo que tenemos y vamos también a recordar con buen cariño lo que hicieron nuestros abuelos. En torno a la casa también hay otras historias que, según este herediano, es imperativo rescatar. Además de la belleza, tenemos ahí el montón de historias, el montón de tradiciones
que cuando hablamos de tradiciones de Costa Rica, generalmente la ponemos a la par de las carretas y a la par de las casonas viejas. Y es importante que en Santo Domingo y en todo Costa Rica tengamos ese cariño, ese honor de trabajar en rescate y cultura. Son elegantes y sencillas a la vez y evocan momentos gratos de nuestras familias. Más que una nostalgia, más que un motivo de inspiración para nuestros artistas, la Casa de Adobes debe ser otro símbolo nacional. Costas y llanuras, de pueblo en pueblo la montaña, el cafetal, de pueblo en pueblo danzas tambito y calipso, de pueblo en pueblo nuestra solidaridad, de pueblo en pueblo una marimba, una guitarra.